Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas. Hola, hola. ¿Está bien? Sí. Muchas Buenas. gracias por acompañarnos en este día tan lluvioso en el que apetece quedarse en casa. La verdad es que me alegra mucho que estéis aquí en esta nueva grabación de Mi vida en películas que grabamos en el Corte Inglés de Callao un mes más. Y también gracias a los que nos seguís desde casa, que estamos súper contentos. El capítulo anterior con Paco León se ha colado en el top 10 de los podcasts más escuchados en España, así que muchísimas gracias y seguidnos, seguid compartiéndonos y seguid escuchándonos. Y el invitado que nos acompaña hoy me ha hecho reflexionar sobre algo que he pensado muchas veces, pero que nunca había aterrizado, y es la idea de llorar en un pase de prensa. O sea, de llorar en tu trabajo, porque Mm. sabéis que los pases de prensa son las proyecciones que nos ponen a la prensa cinematográfica antes de los estrenos, y son, en el fondo son entornos de trabajo, porque tomamos notas, analizamos las películas, pero pasa que hay veces que hay películas que te desarman y te llevan a la lágrima más desbordante. Y entonces de repente te ves llorando entre Carlos Bollero y Luis Martínez del Mundo, intentando disimular que tienes la lagrimilla cayendo, o a veces no, a veces ya llorando a moco tendido Mm. y celebrándola a lo grande. Y esto me ha sucedido con la película que protagoniza nuestro invitado de hoy, que es Sorda, que es una de las películas, una de mis películas favoritas, si no mi preferida de este año. Una ópera prima de Eva Libertad, que además ha ido cosechando premios en todos los festivales en los que ha estado, y que ha llegado a los premios Goya con 7 nominaciones, si no me equivoco. Una de ellas para nuestro invitado que nos acompaña hoy. Un fuerte aplauso para Álvaro Cervantes. Gracias. Muchas gracias, qué alegría. Ya en su momento hablamos de esto, pero me encanta que te siga tocando la peli, ¿no? En el recuerdo, y gracias por estar aquí, la sala llena, y que hayáis venido a escucharnos, o sea que un gusto. Muchas gracias. Imagino que habréis visto la película, pero si no, podéis recuperarla en Movistar Plus, porque Sí, puede verse allí. Y yo quería empezar preguntándote, Álvaro, porque yo sé que ha sido una película, es una película muy, muy emocionante, y ha sido una película muy emocionante para ti, todo el proceso. Quería preguntarte con qué momento más emocionante de todos te quedas del rodaje, de esas proyecciones que ha habido. pues te diría que me quedo con el momento de la presentación de la película en Málaga, después de haber pasado por el Festival de Berlín. En el estreno en Málaga estábamos arriba, ¿no? Hay una especie de palco que es donde se sienta el equipo para ver la película, y compartir el estreno. Y el final de la película fue de una emoción enorme, porque todo el público se levantó a aplaudir, ¿no? Con el signo de aplauso, ¿no? Que es este. Y claro, ver, ¿no? todo el público en silencio, pero aplaudiendo y emocionados y emocionadas, fue una imagen de estas que no se te olvida, ¿no? Fue una imagen muy potente, muy potente. ¿Cómo es actuar en lengua de signos? Pues te diría que es, de alguna forma, conectar con lo que realmente es la actuación, que es estar presente. Que a veces como actor pues uno lo sabe, pero bueno, puede estar trabajando un poco más solo, ¿no? Aunque no lo quiera, ¿no? Pero por una cuestión de inseguridad o de presión, sin escuchar tanto al compañero, cuando realmente es la clave de la interpretación, ¿no? Es pues lo que le das al compañero o a la compañera y lo que te devuelve, ¿no? Y eso te modifica, y es un toma y daca. Y, y realmente con la lengua de signos, es que eso solo puede ser así. O sea, pues tienes que estar atento, ¿no? A ese signo, ¿no? A lo que recibes. Y de alguna forma, pues me ha pasado en la actuación, pero también me ha pasado en la propia vida, ¿no? Me he llevado una lección muy grande, ¿no? Al principio, cuando empecé a conocer a personas sordas, me decían, ¿no? Así a modo de coña, que los oyentes hablábamos mucho, ¿no? Y es verdad, ¿no? A veces pues nos enroscamos, ¿no? En conceptos, en palabras, y eso implica escuchar poco. Y curiosamente siento que las personas sordas escuchan mejor en ese sentido, ¿no? Paradójicamente hay algo ahí de, pues eso, hay una conexión con el otro donde realmente la comunicación es, pues eso,
más directa y más presente. Háblanos del proceso de aprendizaje de la lengua de signos. ¿Cómo fue? ¿Quiénes te enseñaron? ¿Quiénes han sido tus maestros? Pues he tenido una suerte enorme de dar con unos maestros que son 4 hermanos, tres hermanas y un hermano, 3 chicas y un chico, que son oyentes, pero hijos de padres sordos. Y son los Díaz Cardiel. Y su lengua materna es la lengua de signos. Y entonces de eso lo han convertido en su oficio, ¿no? En su vocación, que es ser intérpretes, ¿no? de lengua de signos. Entonces he podido estar con ellos en diferentes momentos. Sobre todo mi profesor ha sido Raúl y Lidia también. Y Raquel trabaja en el Instituto Ponce de León y también me invitó a formar parte de sus clases, ¿no? De un grupo de mediación comunicativa. Y entonces he tenido, pues, por un lado, las clases particulares durante un año de preparación, ¿no? Con ellos, y luego la invitación, las puertas abiertas del Ponce de León, al que estoy eternamente agradecido porque he podido ver también diferentes vías de acceso también a la realidad de la comunidad sorda, ¿no? O sea, he tenido clases de interpretación en lengua de signos centrada de alguna forma bueno, en esa traducción y clases de lengua de signos impartidas por un profesor sordo, por Carlos, ¿no? Y allí además también descubrí un mundo que, si el mundo de la sordera era un mundo lejano para mí, o muy lejano, muy desconocido, he conocido también el mundo de la sordoceguera, ¿no? Cuando la interpretación implica el tacto y es flipante, ¿no? Y la labor de los intérpretes y de los mediadores comunicativos, ¿no? Que pude presenciar cómo se estaban gestando, ¿no? Ese grupo de mediadores, sobre todo había solo un chico, la mayoría eran chicas, me parece bastante significativo, de mediadoras comunicativas bueno, que para mí en ese momento se convirtieron en heroínas totales por la labor que hace y la falta que hacen. ¿Y hubo algún momento en el que sintieses, ya soy bilingüe, ya puedo hablar lo que quiera? No, realmente nunca he tenido ese momento. Lo que sí que en momentos en el proceso me he sentido bastante suelto, con la lengua de signos integrada, como para poder, con lo que conocía, ¿no? Con el vocabulario que tenía, pues comunicarme, ¿no? O sea, un poco como en inglés. Lo típico, que estás en un upper intermediate permanente, ¿no? Y dices, bueno, me puedo comunicar y puedo hablar, y con lo que sé, pues es verdad que te pones a hablar en este caso, ¿no? Una persona sorda, y hay muchas cosas que me pierdo, ¿no? Pero poder expresarme, ¿no? Y que me entiendan, eso sí empecé a sentirlo. ¿Y qué pasó? Que en ese momento pues ya le empecé a trasladar eso a Eva, ¿no? Y le iba mandando de algún vídeo, signando y demás. Y en el inicio de los ensayos propiamente dichos, ¿no? Ese mes previo al rodaje, pues se va, de alguna forma, tenía que empezar a ecualizar esa lengua de signos, en el sentido de que habíamos imaginado un personaje muy reposado, muy sosegado, con mucho peso, y yo iba con una lengua de signos arriba, arriba, ¿no? O sea, como muy expresiva, ¿no? Y entonces había que ajustar esa la lengua de signos a la expresividad del personaje, ¿no? Y además con el añadido de, de combinar de alguna forma, pues, la lengua oral y la lengua de signos, porque mi personaje habla oralmente en la película. Eva siempre quiso que fuera así, y entonces eso implicaba adaptar la lengua de signos pura, que es la lengua de signos que hablan las personas sordas, a lo que se llama la lengua de signos bimodal. En la lengua de signos pura la estructura es otra, y en la lengua de signos bimodal la estructura que prima es la de la lengua oral, ¿no? Entonces fue un poco aprender lengua de signos pura, y luego ya con el guión pues adaptar y ajustar para que estuviera fluida la oral y la de signos, ¿no? Que ninguna de las dos frenara a la otra, ¿no? Para que la comunicación con el personaje de Ángela, ¿no? Pues una pareja que tiene que tener una fluidez y una armonía total. Qué difícil. Bueno, lo bueno es que tuve un año para hacerlo. Y entonces no lo percibí como difícil, en el sentido de que sí que había momentos que podían ser un poco más frustrantes, de repente que hay signos que coinciden en una zona concreta, ¿no? Incluso signos que es el mismo signo y significan diferentes cosas. Entonces sí que hay momentos un poco de aturulle, pero como cualquier cosa que aprendes, ¿no? Que al principio se te hace una montaña, luego parece que avanzas, luego en un momento dado pues te quedas un poco más estancado. Pero saber que tenía ese tiempo y
de verdad, esa red a mi alrededor de apoyo de esos profesores que de verdad que, bueno, que ya son familia, pues fue también pues muy, me relajó, ¿no? Y luego además en el rodaje había dos intérpretes, Alex y Rocío, que estaban interpretando a Miriam, pero que en mi caso también me ayudaban como coach, ¿no? Entonces también luego, antes de rodar, los días previos, pues me reuní también con ellos, ¿no? Pues para acabar de ajustar cosas y poner un poco de alguna manera la lengua de signos, porque hay signos que a veces se pueden decir de una forma, de otra, decir, bueno, ¿cómo son los signos de esta pareja, ¿no? ¿Cómo dicen esto esta pareja, ¿no? Para que no dijera el personaje de Ángela una cosa con un signo y mi personaje con otra, porque mi personaje ha aprendido los signos de alguna forma con ella, ¿no? Entonces, he estado muy arropado y eso lo ha permitido la producción. La producción que ha dicho, bueno, hay interés, ¿no? de aprender lengua de signos, pues vamos a ponerle todas las facilidades, ¿no? Entonces me dieron como una tarifa plana de lengua de signos, ¿no? Un bonus, ¿no? Era como iba renovando los bonos de horas, ¿no? Oye, que ya se han acabado las horas, pues otra. ¿Con qué signo te quedas? Hay un signo que es de los primeros que aprendí, que es muy gráfico y me parece muy divertido, que es el de flipar, que es así. Es como Me flipo, encanta. es como de ¡fua! Flipo, sí, sí, Buenísimo. sí. Has hecho una cosa que a mí me parece genial, que es poner en valor el trabajo interpretativo de Miriam Garlo, protagonista de la película, porque podemos tender a olvidar, ¿no? que está haciendo un papel, pero es que además ella ni siquiera habla como el personaje. Sí, sí, eso es flipante. Realmente es alucinante. O sea, Miriam, ella como persona es alucinante. O sea, es una persona con una sensibilidad, con un talento, o sea, toda su trayectoria artística, eh, todo lo que ha conseguido en su trabajo, ¿no? Y de exploración a nivel artístico es brutal. O sea, es fotógrafa, ha hecho también artes plásticas y ha hecho mucho teatro como actriz. Y claro, Miriam perdió el oído con 7 años. Es lo que se denomina una persona sorda poslocutiva. La lengua oral ya la tenía integrada, ¿no? Ya hablaba y leía prácticamente. Eh, y entonces, pues lo cuento porque Miriam lo cuenta. Ella vivió toda su vida leyendo los labios. Ella se formó y se sacó un doctorado leyendo los labios, ¿no? Desde el colegio, ¿no? Y entonces en un momento dado, pues decidió que su etapa formativa había culminado, ¿no? Con éxito y tal, pero empezó a soñar en lengua de signos, en la lengua de signos. Soñaba con personas signando, animales signando, y era una señal del inconsciente que le estaba diciendo, es por ahí, ¿no? Y entonces aprendió lengua de signos, conectó con su identidad sorda, entró a formar parte de la comunidad sorda, que hasta ahora pues estaba pues viviendo, ¿no? Pues en un mundo oyente y entonces empieza una nueva vida para Miriam. Ella dice que hasta los 30 vivió en blanco y negro y a partir de los 30 empieza su vida en color, ¿no? Y entonces bueno, pues con todo este bagaje Miriam lo que tiene es que oraliza muy bien. Entonces en todo el proceso yo iba aprendiendo lengua de signos y cuando nos íbamos encontrando, porque tuvimos un encuentro de varios días donde pudimos como trabajar un poco los vínculos y son muchos meses antes del rodaje, como mitad del proceso, yo le iba compartiendo, tuvimos una correspondencia también como desde los personajes, donde nos mandábamos algún vídeo como pudo ser como ese inicio de la relación, ¿no? Y donde yo me propuse que solo iba a mandarle un vídeo signando cuando realmente supiera lo que iba a decir. No me lo quería preparar, ¿no? Era como... Entonces también fue un poco un reto, ¿no? Como para eso. Y entonces yo practicaba con ella después en el previo del rodaje, ¿no? En esos meses previos, practicaba la lengua de signos. Pero como lee muy bien los labios y oraliza muy bien, podemos hablar, ¿no? Oralmente. Claro, la cosa es que ella tenía que hacer un personaje que tenía una sordera prelocutiva, ¿no? El personaje de Ángela pierde el oído con 2 años, por lo que es otra voz, ¿no? Es otra forma de comunicarse y tenía que hacer ese trabajo, un trabajo de construcción dificilísimo porque ella tampoco se escucha, ¿no? Entonces es lo que le decía a Eva, dice, es como pedirle a una persona ciega
que pinte un cuadro al óleo, ¿no? Entonces estuvieron como trabajando esa voz y fue muy flipante ver ese trabajo, ¿no? Ver el trabajo de encontrar esa voz, ¿no? Y entonces eso también luego nos llevó a que, claro, que al final en los ensayos había una parte que era más oral, ¿no? Y a mí como actor muchas de las cosas el guión está súper bien, ¿no? Y está muy bien escrito y muy bien estructurado y muy bien dialogado. Entonces, oralmente las cosas me resonaban y me emocionaban muchísimo desde el minuto uno. Claro, cuando ya la cosa se puso, los signos se pusieron sobre la mesa y Miriam ya no oralizaba, sino que solo signaba, había cosas que no me resonaban igual. Por ejemplo, la discusión. La discusión fue un momento de estos, para mí, críticos, porque era como, los signos están claros, o sea, está todo muy integrado, y los ensayos que hicimos, cada vez que pasábamos la escena, volábamos, ¿no? Era una cosa como entrar en una cosa de catarsis brutal, pero porque lo hacíamos oralmente. En el momento en el que dejó de ser oral, ¿no? Y yo me asusté. Dije, las palabras no me están resonando. O sea, sé lo que está diciendo. O sea, el diálogo lo mantengo. Pero hay un punto que de repente creo que un actor trabaja con esa emoción que hay detrás de cada palabra, ¿no? De tu propia experiencia personal, ¿no? Que la traes de alguna forma al personaje, ¿no? A la situación. Y entonces ya poco a poco eso, pues la voz, la nueva voz de Miriam fue emergiendo y ya fuimos trabajando pues desde ahí y ya todo se fue colocando, ¿no? Pero claro, realmente fue un proceso muy potente de ver todo el trabajo de Miriam, ¿no? Que hizo. Hay una cosa que los espectadores no saben y es lo difícil que es trabajar con bebés. Eso es para mí lo más difícil de esta película. Del cine, evidentemente, y de esta película. Porque es verdad que la lengua de signos al final, pues, tiene una complejidad, ¿no? Y sobre todo en los momentos de interpretación, por ejemplo, el momento del parto y demás, que el personal médico es personal médico real y había un guión, pero partes que podían estar un poco más improvisadas y tal, y tenía que estar muy atento, pero nada como evitar que la niña llorara ¿sabes? Y intentar que estuviera bien. O sea, eso para mí era... Y ya cuando se juntaba Signar con... Para mí, la secuencia más difícil que he hecho es una secuencia en una mesa que parece súper fácil con los amigos, pero estoy interpretando a los amigos, a mis amigos, ¿no? O sea, interpretando lo que dicen para Ángela y jugando con la niña, ¿no? Y entonces, lo que pasó con la niña que es flipante, que los padres se llaman Álvaro y Miriam, que entonces fue como dijimos, wow, buena señal. A la niña la vieron, ¿no? En una prueba y tal, y la niña es súper simpática, se llama Daniela, los padres son majísimos. Y bueno, estuvimos con el proceso de ensayos, íbamos a verla, ¿no? Como nos conocía, enseguida, creo que el primer día que fuimos ya se tiró un poco a nuestros brazos y tal. Pero luego, claro, Daniela, pues creo que pasó como unos días como medio enferma y tal, entonces se madró mucho, estaba ya a punto de andar, entonces estaba saliendo el carácter, ¿no? Y entonces, pues claro, pues había momentos en el rodaje, pues que obviamente, ¿no? O sea, es un bebé, pues se cansaba, tal, ¿no? Y entonces era todo el rato estar como haciendo malabares, literalmente. Pues suerte que había unas gallinas, entonces yo me pasé medio rodaje llevando a las gallinas y haciendo... Las gallinas como la relajaban, la calmaban, la divertían, entonces era como, venga, las gallinas, luego... Pues eso, pues cantando la vaca Lola, el gallo Bartolito, ¿sabes? De hecho, el otro día Eva Libertad en los Gaudí no se esperaba nada los premios que recibió y terminó su discurso diciendo por la vaca Lola y el gallo Bartolito, ¿sabes? Y se quedó como de, nadie habrá entendido nada, esto es una cosa súper interna, pero realmente es fundacional de este rodaje, ¿no? La vaca Lola y el gallo Bartolito. Sí, y luego además pasó que ya enseguida se coscaba ya de un momento palabra motor, acción, y como a la Peque le gustaban mucho los gusanitos, ¿no? Estas cosas de tal, y el yogur también le gustaba, bueno, a quien no le gusta el yogur, pues decidieron cambiar la palabra motor y la palabra acción por yogur y gusanitos, ¿no? Para que ella de repente es como que siguiera un poco en la vida y no el encara de decir, esto es un rodaje, ¿no? Me quiero ir, ¿sabes? Qué bueno. Creo que, bueno, me lo contaste cuando te entrevisté para Cinemanía, ¿no? Cuando se estrenó la película, que llevabas toda tu carrera esperando un proyecto como este, ¿no? Y claro, yo me planteaba, ¿cómo de duro tiene que ser como actor
no tener el control sobre lo que va a pasar y tener que esperar a que llegue, ¿no? Un proyecto desde fuera eh, como este, como el de Sorda. Bueno, yo no diría tanto duro, porque me siento muy privilegiado, ¿no? Como sabemos, una profesión pues que es muy difícil y hay mucho paro. Entonces, estoy muy contento porque todo lo que he hecho me ha aportado mucho, me lo he pasado muy bien, pero a veces sí que puede venir un poco la impaciencia, ¿no? Y la frustración, ¿no? Hay momentos de pues, que las cosas no salen como todo lo bien que te gustaría, ¿no? Que luego hay que poner un poco de perspectiva y también relativizar, porque decir, a ver, o sea, estás trabajando en lo que te gusta, llevas 20 años, ¿no? Entonces es como que te han dicho que no es para este personaje, pues no era para ti, chico, ¿sabes? Y ya está. Pero bueno, en estos momentos donde al final yo creo que es una profesión, a diferencia de otras profesiones artísticas, ¿no? Que al final lo que haces, ¿no? Está fuera de ti, ¿no? En este caso, al final, tú eres tu instrumento. Entonces, cuando te dicen que no, ¿no? A lo que propones, ¿no? O te están diciendo que no a ti, ¿no? De alguna forma. Entonces puede haber esa confusión, ¿no? A veces de que te lo llevas un poco a un terreno personal, ¿no? Y como de valía personal, aunque sabes que no, ¿no? Pero al final estás un poco en el centro. Y yo creo que hay que cultivar la paciencia y sobre todo el entrenamiento, creo, el entrenamiento para que cuando te lleguen las cosas, te lleguen en el momento oportuno, el momento adecuado. Yo creo, para mí esa es la gran suerte, ¿no? O sea, la suerte de estar preparado para cuando te llega lo que te tiene que llegar, ¿no? Y siento que sí que me ha pasado eso en mi vida, en mi carrera, que las cosas me han ido llegando en el momento que tenían que llegar. Y igual en ese momento no lo entendía, pero pasado el tiempo, echo la vista atrás y digo, ha pasado todo como tenía que pasar. Es que llevas 20 años trabajando como actor y sin embargo sigues siendo muy joven, ¿no? ¿Tú cómo te sientes de espíritu? Porque me dejo la barba, ¿eh? Porque si no parezco, vamos, o sea, pero no, fuera coñas. Eh, ¿Cómo me siento? Yo me siento como con la misma pasión, la misma curiosidad eh, que cuando empecé, la verdad. Igual hay momentos que de muy, muy, muy joven tenía un arrojo brutal. O sea, yo recuerdo, después de hacer Abuela de Verano, que cumplí 16 años en la serie. Claro, yo hice Abuela de Verano a través de un cartelito de una escuela de teatro donde estaba en Barcelona, el Timbal. Y fuimos a un casting, ¿no? La clase de una cosa que no nos cogieron, como es normal. Y al cabo de un tiempo me llamaron para Abuela de Verano, ¿no? Y yo fui ahí, yo en ese momento hacía imitaciones, y les hice unas imitaciones, digo, bueno, pues algo que ofrecerles, les gustaron, tal, y una serie con Joaquín Oristrey, ¿no? Con Rosa María Sarda. Y entonces a partir de esa serie, pues realmente disfruté mucho, fue como súper amable el contexto, ¿no? Era como un campamento, aparte yo estaba entre los niños y los adultos, o sea, fue muy bonito. Pero claro, terminé eso, yo no tenía representante y no sabía cómo seguir, ¿no? Y entonces Laura Joe, que ahora es una muy buena directora, en ese momento era coach, ¿no? de los niños y también interpretaba a mi madre, nos montó un grupo para seguir en contacto, ¿no? Se lo agradezco mucho porque al final se hicieron relaciones muy intensas y a la vez también para seguir formándonos de alguna forma, ¿no? Desde el juego y tal. Y ahí estaba en ese grupo mi compañera Adriana Torrevejano, que bueno, que es una actriz que luego tiene una carrera súper bonita. Y entonces ella iba a un casting, ¿no? No, voy a un casting y tal. Y digo, ¿un casting? ¿Dónde? No, está, pero ¿de qué va? No, es un instituto. Pues allá habrá más personajes. Y entonces yo recuerdo acabar la clase y eran las 8 menos cuarto, así, irme a Valcarca corriendo, pillando el metro, corriendo, llegando a una nave, tocando la puerta, sudado, y me abrió Laura Cepeda, que era la directora de casting de ese proyecto, y se me quedó mirando como, ¿qué quieres? Y digo, quiero hacer el casting. Y dice, pero si no tienes la escena, no. Yo improviso. Y se quedó así y dijo, espera un momento. Y habló, ya estaban recogiendo y tal, y me dejaron pasar, ¿no? Entonces yo creo que ese arrojo no lo tengo ahora. O sea, no... Y eso es verdad que creo que va mucho con la edad, ¿no? Va mucho con... Y ahora igual probablemente tengo como un poco más de pudor en según qué momentos, pero creo que esa pasión es clave, ¿no? Como, o sea, esa gasolina. Y yo pienso que todavía hay algo de que vivo de esos restos, ¿no? Bueno, para seguir con mucha fuerza y muchas ganas, ¿no? ¿Y por qué te dio por ahí? O sea, ¿cómo te picó el gusanillo de la interpretación?
Pues yo creo que hay una mezcla de varias cosas que creo que se complementan. Que yo, por un lado, siempre de niño decía yo que quería ser payaso, ¿no? Me encantaba lo que tuviera que ver con el espectáculo, y lo de la cosa del payaso lo tenía ahí como desde muy niño, ¿no? Cuando me decían, ¿quieres ser de mayor? O salía el tema así, enseguida me lanzaba a eso. Em, pero yo creo que por un lado tenía como una parte de niño como con cierto pudor, muy reservado, ¿no? Como de no llamar la atención, de corrección, tal. Y por otro lado, necesidad de ser visto. Que probablemente una cosa va con la otra, ¿no? Hay algo de, pues en la vida, ¿no? Hay algo como muy comedido, pero claro, al otro lado, ¿no? Puede ser otro, ¿no? Es como, igual tenía necesidad esa sí, de una cierta exhibición, ¿no? Y mis padres me dicen, bueno, y yo lo recuerdo también, que cuando me llevaban a ver cualquier espectáculo de magia, marionetas o payasos, cuando pedían un voluntario estaba ya en el escenario, ¿sabes? Era rollo de voluntario, o sea, no había otra, o sea, no, ahí no va a subir nadie más que yo, ¿no? Era algo como de ¡fua! Y disfrutaba muchísimo de eso, pero luego pues podía tener como mis reservas de, bueno, ser como más tímido, ¿no? Y luego fue también providencial, porque yo luego no hice teatro, yo sí que hacía música, me gustaba mucho el dibujo, o sea, todo lo que tuviera que ver con la expresión y lo artístico me encantaba. Luego en el patio del cole, cuando hacían equipos de fútbol, me regalaban al otro equipo, ¿sabes? Era como que, soy uno más, y dice, no, mejor no. Entonces quiero decir, esa parte no estaba, pero yo organizaba como el baile, ¿sabes? La coreografía de... Entonces yo sabía como cuál era mi sitio, porque era el que me gustaba, ¿no? Y en el cole un día llegó una profesora, Raquel Catdet, que era de alguna forma la primera profesora de teatro propiamente dicho que llegaba al cole, porque hasta la fecha eran más pues exalumnos que con toda su buena voluntad pues repartían personajes de una obra escrita y tal y la hacían, ¿no? Y esa profesora pues empezó a jugar, ¿no? O sea, empezó a hacer pues lo que es el teatro, ¿no? Y yo no estaba en el curso, pero claro, me empecé a enterar un poco de lo que estaba pasando, y como yo hacía música me convocaron porque era una obra de comedia del arte, ¿no? Mundo máscaras y tal, y había mucho acompañamiento musical. Entonces yo hice el acompañamiento musical de la obra, y al final necesitaban unos cameos para cerrar la obra, y entonces hice un cameo con la máscara de Capitano, ¿no? Pues que también que es un personaje como muy potente, muy echado para adelante y tal. Y flipé, dije, ¡buah! O sea, esto me encanta. Entonces al año siguiente me apunté yo y todos mis amigos y mis amigas, y se montó un grupo enorme, hicimos un Cyrano de Bergerac, vamos triplicando personajes, y fue una fiesta que habéis sudado, y ahí en ese momento dije, si esto es una profesión, quiero que sea la mía. Y entonces así empecé. Y empecé detrás de la máscara, además, ¿no? Que es algo que me vino muy bien también. Y además yo desde niño pues era muy fan de La Máscara de Jim Carrey, ¿no? O sea, hay algo con la máscara, con la cosa de ser otro, ¿no? De trascender de alguna forma las reglas establecidas, que yo claramente vi que eso me hacía muy bien. Me gustaba y me hacía muy bien. Entonces es como que sentía que era un espacio seguro para de alguna forma, romper con la corrección, ¿no? Y con las normas, ¿no? Madre mía, La Máscara de Jim Carrey es una película que he visto tantas, no la he Sí. vuelto a ver, ¿eh? Pero la vi igual 800 Yo veces cuando igual, era yo niña. quemé la cinta, literalmente. O sea, estaba obsesionado con Jim Carrey, sí. ¿Y qué otras películas recuerdas así de tus inicios en el cine? Pues yo recuerdo que es la película donde hice un clic en el sentido de entender o querer entender lo que era el cine, más allá del entretenimiento o la fascinación, ¿no? de pelis más de niño, fue viendo Ciudad de Dios. Que en pues, la actividad del cole que nos llevaban a Alberdi, en Barcelona, pues una vez cada, no sé, cada cierto tiempo, en versión original, que hasta ese momento no había visto versión original, y me generó como un misterio esa película, ¿no? O sea, ese inicio como tan de verdad, esos chavales, ¿no? Esos niños, tanta vida. Entonces se me generó la pregunta de cómo han hecho esto. O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Ese nivel de verdad. Entonces a partir de ahí ya es como que me enganché al cine más adulto, en versión original. A partir de ese momento ya empecé a ver todo en versión original, y me interesaron las historias, ¿no? Porque durante algún tiempo compaginaste la carrera de comunicación Sí, audiovisual con la sí. interpretación, Yo ¿no? empecé a estudiar comunicación audiovisual en la Autónoma en Barcelona, porque, como te digo, el tema de las historias no es solo interpretar, ¿no? Interpretarlas o actuar,
sino contarlas de alguna forma, ¿no? Me gustaba y pues eso, en bachillerato, hice el bachillerato artístico, entonces pues rodé mis cortos y luego en la universidad igual y pues escribía guiones y luego también me interesó mucho el mundo de la radio, ¿no? Cuando pude en la universidad empezar a tocarlo y disfruté mucho, pero claro, es verdad que enseguida empecé a trabajar ya como con proyectos que me requerían más tiempo. En mi primer año de universidad fue justo cuando coincidió con el rodaje del juego del ahorcado. Es que ahora estoy pensando que si el primer año sí, justo el inicio, que justo cuando llegas, entras, ¿no? Y empiezas a conocer a la gente y a empezar a hacer amigos, yo ya fue una entrada y una salida, porque me fui a rodar la peli, ¿no? Y era mi primer protagonista con todo lo que implicaba y demás. Y, y entonces, pues claro, es como que fue un poco intermitente. Entonces, en un momento dado seguía trabajando de manera tranquila, porque todavía en ese momento seguía en Barcelona, no me mudé a Madrid. Bueno, yo creo también como siendo muy reservado, decir, bueno, todavía internamente pensaba, todavía soy pequeño, ¿sabes? Y es como voy a hacer mi vida pues como la tenía prevista. Pero claro, sí que ya fui saltando de trabajo en trabajo, aunque era como un trabajo al año, es verdad que nunca, o sea, era como me lo preparaba muy bien, tal, y es lo que salía en ese momento, lo que tenía que salir. Y en un momento ya la universidad se me hacía un poco complicado porque estaba en todos los cursos, que era casi como el que daba la bienvenida a los de primero, ¿sabes? Y soñaba con trabajos que no había hecho, ¿sabes? O sea, era como de teoría de la información, era una cosa, tengo una pesadilla de vez en cuando recurrente, tengo que entregar el trabajo de teoría de la información, ¿sabes? Entonces ya hubo un punto que entre que la parte como más de comunicación audiovisual había cosas que, no sé, como que no acababa de conectar, ¿no? Me sabían a poco, pero aprendí muchísimo. Igual, además, las asignaturas que más me interesaban igual eran otras, ¿no? Historia del cine o literatura, ¿sabes? O sea, como que sí que sentí como que me pude formar de alguna forma para luego también, pues, lo que me ha venido con este trabajo, ¿no? Que también hay mucha exposición, ¿no? Y análisis pues eso, de guiones, ¿no? Bueno, al final creo que me vino bien, pero sí que en un momento dado dije, me tengo que centrar en la interpretación. Y ahí es cuando conocí a mi maestro, Fernando Piernas, y ahí pude también como empezar a entrenar muy focalizado como en el instrumento, ¿no? Del actor, en la técnica, ¿no? Que hasta ese momento pues estaba como picoteando de alguna forma, ¿no? De diferentes técnicas, pero sí que encontré como el lugar donde sentirme tranquilo y seguro en este oficio. Has hablado del juego del ahorcado y ahí coincidiste con Clara Lago. Mm. ¿Cómo recuerdas esa experiencia y trabajar con ella? Bueno, yo a Clara la admiraba mucho porque, claro, al final Clara había trabajado mucho siendo muy niña, ¿no? El viaje de Carol es una peli que también como niño me impactó, ¿no? Me marcó. Y, y me llamaron para un casting. Fue muy bonito también porque todo empieza, con el tema del juego del ahorcado, empieza durante Abuela de Verano, al terminar Abuela de Verano, o sea, estar terminando Abuela de Verano. Aparte recuerdo que fue en una secuencia que era una boda y tal, que era una ermita, y yo ahí tampoco tenía mucho, estaba ahí como pues eso, de invitado, ¿no? Y se me acercó Yolanda García Serrano, que era guionista de la serie, que por cierto está nominada por La Cena, junto con Joaquín Onistrey, y Manolo es el director, ¿no? Que luego fue el director de Juego de Ahorcado. Y como son muy amigos, habían trabajado juntos, ella me lanzó un poco pues eso, la bomba, ¿no? Que es, Manuel Gómez Pereira está preparando una película, el protagonista tiene tu edad y es la adaptación de una novela. Y ya está, existía Google y ahí me fui. Entonces googleé y tal, y había un artículo sobre el tema, sobre la novela y tal. Me compré la novela, flipé, porque aparte era, pues eso, pues lo que decíamos pues es un personaje que era un viaje a los infiernos, una cosa súper torturada, y me apetecía mucho, ¿no? En ese momento de adolescencia, que era un adolescente muy tranquilo, pero claro, a nivel expresivo como actor dices, yo quiero explorar, ¿no? De repente el personaje, claro, fumaba y tal. Eso ya fue después, pero yo recuerdo que me preparé el personaje, yo no fumaba, pero me compraba cajetillas de tabaco y me iba como a fumar, ¿sabes? Ahogándome por la calle. Pero bueno, eso fue ya cuando me lo dieron. Pero volviendo atrás, pues me compré el libro
Y de alguna forma, yo dije, me encantaría hacerlo, pero no sé cómo. Y en ese momento, justo pocos meses antes, fue cuando conocí a mi agente, a Walter García, y que sigo con él, que es familia. Y a él le llegó que Luisa Narciso estaba buscando ese personaje. Y dije, hostia, ojo, que yo me he leído este libro, creo que es esto, tal. Y buscaban a un perfil que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? O sea, como un chaval como muy moreno. Se imaginaban como un perfil como más de Antonio Banderas, ¿no? Y entonces Luis le dijo a Manolo, conócelo, tienes que conocerlo y luego ya vemos si te cuadra y tal, pues hacemos un casting. Pues claro, cuando llegó ese momento de conocerlo, que nos encontramos con Ana Amigo, la productora, y con Gómez Pereira, Manolo, en Barcelona, yo me había leído el libro ya 3 veces, ¿sabes? Era como, entonces, claro, era como algo de que les hice como yo creo que como, puse sobre la mesa como todas las ganas y tal, y dijeron, bueno, vamos a hacerle la prueba, ¿no? Y ahí pues me llamaron para la prueba, y en la prueba estaba Clara, y fue increíble la prueba, fue un trabajo en equipo total, además fue muy raro porque esa prueba nos pidieron permiso, estaban haciendo un documental sobre casting, un documental de Canal Plus, y nos pidieron permiso si podían rodar el casting, ¿no? El proceso. Y yo era la primera vez que iba a Madrid, en avión en aquel entonces. Y entonces, claro, fue como entrar por la puerta, ¿no? del estudio y tal, y estaba ya una cámara, ¿no? Y era como, wow, era un poco reality, que a la vez agradezco muchísimo que eso esté grabado, porque es un recuerdo para mí vital, ¿no? Y entonces pues hicimos el casting y Luis pues nos llevó ahí como muy de la mano, ¿no? Y generó un espacio muy bonito y entonces me dieron el papel. Y te nominaron al Goya, Mejor Actor Sí, de Revelación. Y ahora que vas a volver a los Goya, ¿te acuerdas de ese sí, me acuerdo primer...? mucho, me acuerdo mucho. A ver, fue muy fuerte porque era de esos estrenos que estaban muy pegados de alguna forma a los Goya y entonces hay como unos pases previos, ¿no? Para académicos, ¿no? O sea, como para que la película se pueda ver, pero casi en el momento de la promoción, del estreno. Entonces fue todo muy seguido. Es como que la nominación llegó casi con el estreno de la película, ¿no? Y además, yo tengo o sea, lo que pasó es que, claro, como que el arranque de la película fue muy potente, ¿no? Se estrenó en muchas salas y claro, cuando yo seguía ahí en ese momento estaba yendo a la universidad, claro, justo fue el primer año. Y claro, yo donde me esperaba yo en el metro, siempre donde pillaba el metro, había un cartel con mi cara, ¿no? Y la de Clara. Y claro, cambiaba de parada, entonces es como, porque hacía transbordo, no sé qué tal, otro cartel, o sea, como que estuve como unas semanas, bueno, sí, unas semanas viendo cada vez como había menos carteles, ¿no? Se iban quitando, ¿no? Y era como de, wow, esto es así, ¿no? Es como un tomar, soltar, ¿no? Y con la nominación un poco igual, ¿no? Fue como algo muy nuevo. Yo lo sentí de verdad como un gran abrazo de la profesión, como una gran bienvenida, ¿no? Me acuerdo, o sea, de los momentos donde conocí a algunos compañeros y compañeras, ¿no? Lo he contado muchas veces, pero Maribel Verdú fue como tan cariñosa, tan entusiasta, ¿no? Como de literalmente casi darte la bienvenida, ¿no? He visto tu trabajo, me ha encantado, como celebrando, ¿no? Javier Cámara también, Fernando Tejeros, compañeros que luego, pues, bueno, ya les conoces y dices que son majísimos y a los que admiro mucho, ¿no? Porque al final también hay algo de que creo que el trabajo que ellos tienen en pantalla tiene mucho que ver también con su humanidad, ¿no? Y fue lo que sí me dijo una vez Javier Cámara en la encuentro de nominados, es que igual me tenía que arreglar un poquito más me dejó con mucha gracia y tal. Pensé, es verdad, claro, es que yo tampoco sé muy bien cómo es esto, ¿sabes? Yo fui con mi camisa ahí, ¿sabes? Una camisita abierta, tal, y me hizo mucha gracia. Y no, y luego pasó que la gala pues fue flipante porque la viví con mi hermana, con Ángela, que ahora es la hostia porque, claro, he hecho la vista atrás ¿no? Estamos juntos en este viaje y hay algo que Ángela internamente, no sé si sabía que quería ser actriz, pero ya tenía el bicho dentro, ¿no? Y ya era actriz realmente. Pero lo vivía con una admiración, como con un cariño, o sea, en ningún momento había un resquicio de celos, yo sinceramente no sé cómo hubiera reaccionado en su situación, ¿no? Por todo lo que estaba yo viviendo, ¿no?
Y ella había algo como de un acompañarme desde un sitio tan increíble que yo lo que más quería en ese momento era salir para dedicárselo a mi hermana, ¿no? Y no pasó y fue un poco bajón, pero por otro lado, lo que pasó es que se lo dieron a Juanma Montilla, el Langui, y el tío solo, o sea, cuando dijeron su nombre, me miró y me guiñó el ojo. Y yo ahí me quedé flipado. Dije, ¿cómo es posible que una persona en ese momento, que era nuevo para él también, tan potente, ¿no? Te dan un Goya y tal, te acuerdes al segundo, no que te acuerdas una vez sales, que también tiene mucho valor, pero no, había algo que estaba muy presente y fue como una lección de humildad, de generosidad, de compañerismo, que me quedo con eso, de alguna forma, esa noche, ¿no? Y luego además, pues eso, pues era colega, ¿no? De parte del equipo y lo celebré con ellos, ¿no? Esa noche, y entonces fue bonito porque algo que podía haber sido como no sé, como un varapalo, ¿no? Por decirlo así, de bajón, de tal, lo viví con alegría dentro de que uno evidentemente está nominado y en ese momento quiere que digan su nombre, ¿no? Pero siento que me vino bien no ganarlo, ¿no? Porque igual era demasiado cartel en el metro y Goya, igual, chaval, baja un cambio. Y eso que no sabías que unos años más tarde ibas a poder desquitarte, ¿no? Con todos los premios que estás ganando, Ya, ya, ya. dedicándoselos a tu Sí, hermana, sí, ¿no? sí, sí, total, total. ¿Todavía te llaman pollo por la calle? Algún pollo suena por ahí. Algún pollo suena. Sí, sí. Y mira que físicamente creo que, o sea, es un personaje que le tengo mucho cariño, me lo pasé muy bien haciéndolo, porque realmente conectaba con esa parte clown con la que yo había empezado, ¿no? Era como, luego tiene una parte también, pues, evidentemente más trágica y tal, pero, pero sí que hay algo donde creo que yo soy actor por eso. O sea, soy actor para sumar desde lo más lúdico, ¿no? O desde la comedia incluso. Y claro, pues como empecé con el juego de arcado, que era mucho más torturado, también supongo que ven en mí esa parte, o uno emite eso, ¿no? De alguna forma, y sienten que lo puedes dar. Pero cuando llegó el pollo, que me llegó también a través de Luis Narciso, ¿no? Que me llamó para el juego del arcado, pues fue increíble. Fue increíble. Y con Mario, que ya nos conocíamos, que yo había hecho mis pinitos haciendo anuncios de chicle con él y su hermana. Y entonces recuerdo que Mario, pues le dije, oye, voy a hacer una prueba para esto. Y me recogió, ahí ya fui en tren a Madrid. Y me recogió en la estación y fuimos a comer una pizza. Recuerdo ese día además, estaba muy rica. Eh, y ya fuimos juntos al casting. Entonces, claro, también fui de su mano, ¿no? Fui al casting riéndome con él, ¿no? Y luego fue un rodaje increíble, nos lo pasamos muy bien. Y ahí conocí a María Valverde, que es amiga, Marina Salas también, que hemos rodado muchísimo, y Fernando González Molina, que se dejó el alma, ¿no? Que yo creo que esa película caló tanto porque había un director creyendo profundamente, ¿no? en contar eso desde un lugar muy, muy emocional, ¿no? Y se la llevó a un terreno que creo que hizo que calara tanto y que llegara a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, pues el pollo al final pues está ahí. Y mira que yo iba con el pelo corto, sin barba, que luego yo siempre llevo el pelo largo y barba para que puedan hacer conmigo lo que quieran si llega el momento, ¿no? Tipo Mr. Potato, que me hacen lo que... pero sí, yo creo que en parte la repercusión del pollo y tal, o que me pudieran reconocer en los primeros años y tal, es como que, bueno, despistaba un poco, pero sí, al final, pues, en un momento dado, acaban viéndolo, al pollo. ¿Los recuerdas como que te cambió un poco la vida en esos No, no, años? no, no, ya te digo, precisamente por eso, porque no siento que, así como, ¿no? Pues para Mario fue muy, muy fuerte, ¿no? Todo lo que vivió con ese personaje, y para María también. No sé, de alguna forma creo que Marina y yo, hablo por mí, pero creo que Marina estaría de acuerdo conmigo, también eran personajes un poco que estaban como sosteniendo, ¿no? A los protagonistas y aunque muy queridos, no recibían tanto foco, ¿no? Y no, lo único que sí que, bueno, pues de alguna forma me fue sorprendiendo, porque no solo fue, claro, la primera película, luego la segunda, pues sí, creo que sí, el primer éxito mundial que tuvo la película fue más vía piratería y eso. Claro, en el segundo ya vieron, bueno, hay que estrenarla fuera, ¿no? Y entonces yo en el segundo, pues tengo lo que tengo, que me hicieron ese regalito. Ahí Ramón Salazar, que era guionista, con Fernando González Molina, y me regalaron ese momento, que es una escena que me encanta. Eh, pero sí, yo estaba en Nueva York, pues estuve unos meses estudiando inglés y demás, y recuerdo un grupo de españoles, españolas, que me pidieron una foto,
estaba en la Quinta Avenida, también es verdad que está en un sitio como muy céntrico y tal, ¿no? Y me hice la foto y después llegaron un grupo de Kurdistán y me pidieron una foto y pensé, les miré como, me hago la foto, pero porque habéis visto que me he hecho una foto, tal, no sé qué. O sea, hay algo como de, me hago la foto, pero no entiendo bien por qué me pedís la foto. Y dice, no, no, o sea, es nuestra película favorita. Y es como, ¿cómo? Sí, sí. Y en ese momento fue un grupo de Perú y un grupo de Rusia. Y dije, wow. O sea, como que de alguna forma fui consciente en mis carnes de lo que había pasado con la película. Hasta ese momento, pues te llegaba, ¿no? Y fue como, wow, qué fuerte, qué fuerte. Y Mario Casas, más allá de ser un amigo y de que te abriese las puertas un poco de Tres metros sobre el cielo y de Madrid, ¿ha sido para ti un referente o lo has tenido siempre presente? Sí. Ya te digo, yo Mario, cuando lo conocí, pues en este contexto, ¿no? de estos anuncios, que también es verdad que no eran unos anuncios al uso, había como una intrahistoria, había como una aventura, o sea, era muy divertido. Yo recuerdo y ver un carisma, o sea, como una cosa luminosa y divertida y pues, sobre todo como verle mucho carisma y, y pasándoselo muy bien y haciendo que la gente que le rodeaba se lo pasara muy bien, ¿no? Entonces, claro, eso, justo estuve hablando hace nada con él, y le pregunté, ¿ya tienes 40? Y dice, no, todavía no, tal, pero ya está cerca, entonces sí, hice el cálculo, nos llevamos como 3 años y poco, ¿no? Pues en ese momento, no sé, yo igual debía tener 12, 13, el 15, o sea, 15, 16. Claro, en ese momento también era algo como, ¿no? Tú eres más pequeño y ves a un chaval más mayor y tal, y con ese flow, y dices, joder, Y luego además, claro, le seguí toda la carrera desde muy, muy pronto, porque en Abuela de Verano trabajé con sus hermanos, con Óscar Casas, que era un mico, y con Cristian, ¿no? Que luego Cristian nos ha dedicado, y en estos anuncios estaba Sheila. Entonces, claro, conozco a sus padres, está en su casa, y fue muy bonito porque, pues claro, pues luego, después de los anuncios, pues nos reencontramos con la abuela de verano y después con 3 metros, ¿no? Y en ese momento justo pues me contaban sus padres, no, pues Mario, ahora has ido a Madrid y tal, que empezaba una serie aquí, bueno, y entonces ver, ¿no? También el carrerón que ha tenido y lo valiente que es también en los personajes que ha hecho, ¿no? Porque estará muy lejos, está increíble, pero antes ha hecho muchos otros personajes que son increíbles, ¿no? Y que de alguna forma, creo que se le ha reconocido más tarde, yo creo, de lo que se le tendría que haber reconocido, ¿no? A mí, por ejemplo, lo de Mi Gran Noche me vuelve loco. Buenísimo ese papel. ¿Y de qué otros actores has aprendido en escena, trabajando con ellos? Pues he aprendido mucho de muchos actores, pero el que sí que me impresionó y para mí fue un clic fue trabajar con Luis Tosar en Los últimos de Filipinas. La humanidad de Luis es expansiva, es una locura. O sea, es tan buen compañero, yo estaba muy nervioso porque era un arco muy grande el personaje. Tenía un momento, pues eso, emocional, ¿no? Del personaje, que tenía que llegar a sitios donde yo estaba inseguro, ¿no? Por ver si iba a llegar o no iba a llegar. Y hay una secuencia donde estoy, no quiero hacer mucho spoiler por si alguien la quiere ver, pero bueno, donde estoy lastimado, voy a decir, en una cama, tumbado, y me dan una noticia pues eso, de que han asesinado, ¿no? Han fusilado o lo van a fusilar a unos compañeros, ¿no? Y yo me siento culpable, el personaje se siente culpable porque ha formado parte, ¿no? De ese plan de huida y tal. Y en ese momento yo me tenía como que romper, ¿no? A llorar cuando me decían eso. Y me lo decía Luis. O sea, Luis, de alguna forma era mi villano, ¿no? Era el antagonista, ¿no? Y, y entonces antes de empezar, Luis sabía cómo estaba yo, lo había compartido con él y tal. Yo estaba tumbado así con una sábana y recuerdo a Luis cogerme así como el dedo del pie y decir, estoy contigo. ¡Buah! ¿Sabes? ¡Acción! ¡Buah! ¿Sabes? Y era como, ¡buah! O sea, qué cuidado, ¿sabes? Qué compañero. Y, y luego, eso fue una, pero luego tuvimos otra que ya era un poco el clímax de la película, que realmente es de las secuencias de las que estoy más orgulloso. O sea, no hay tantas secuencias que vea ahí cada vez más, ¿no? Van pasando los años y cada vez estoy más contento de las cosas que se van conquistando en el trabajo, pero en ese momento no había tantas secuencias que dijera, guau, es que esto
tenía que ser así, ¿no? O me ha poseído lo que me tenía que poseer, y fue rodando con Luis, ¿no? Fue rodando con Luis, mirándole esa mirada, yo sentí que realmente hacía un clic. Yo estaba trabajando mucho, entrenando mucho, o sea, en el sentido que me estaba formando mucho, pero trabajar con él y esos ojos, ¿sabes? Ahí como con toda su humanidad, yo sentí que había un clic que realmente era como acceder a un lugar donde después se podía volver a acceder, ¿no? Y es esa secuencia de Los últimos de Filipinas. Poca gente recuerda que besaste a Saoirse Ronan. Ah, bueno, sí. Sí, bueno, sí se puede decir que eso es un beso porque es como un poco... Un beso y puñetazo a Sí, la es vez. más bien un, sí, es más bien un conato, ¿no? De una aproximación. Sí, eso fue una de estas cosas que me llegaron. Justo además me llegó. Eso lo rodé, me hicieron el favor en 3 metros y me dejaron irme a Marruecos, a Essaouira, a rodar esas secuencias. Sobre todo es una secuencia y todos ahí colindantes, porque buscaban un español para hacer pues eso, pues una colaboración, ¿no? Una secuencia. Y lo típico que mandas una prueba y tal. Y es verdad que la prueba me la curré mucho. Pues Sara y Eugenia, unas amigas actrices, me ayudaron y lo grabó un gran amigo con el que he rodado con él, es More Than Me, Iván Morales, fue el que rodó. O sea, estamos hablando que hice una prueba con, con un director de cine y unas compis actrices y rodamos una secuencia ya casi como si fuera una peli, ¿no? O sea, la secuencia pasaba de noche, rodamos de noche. Vamos, que yo hice y digo, esto ya sé que no es el protocolo, pero yo voy a hacerlo así y tal, y salió. Y entonces, pues sí, fue ahí, majísima ella. Yo es verdad con el inglés upper intermediate, pues siempre estaba un poco más apurado, pero viví una experiencia increíble y sobre todo la escena esta fue increíble porque el jefe de especialistas es un capo de Hollywood que ha rodado, pues hizo la de Bourne, fue ese jefe de especialistas de Bourne, de Club de la Lucha, se llama Jeff Imada y era un tío súper zen, que además vi como el truco más truco del cine en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque era una coreografía pum, tam, pim, pam, ¿no? Y que era espectacular, ¿no? Y dices, wow. Y luego Joe Wright, que es un maestro, y trabajar desde lo positivo, trabajaba literalmente desde el sí, o sea, no decía no nunca, ¿no? En esa secuencia era todo, yes, great, another one, ¿sabes? Era sí, perfecto, otra. Y era como, y también como muy coreográfico, ¿no? O sea, como desde una cosa muy de juego, ¿no? Y la preparación que tiene, claro, hay muchos medios. O sea, ahí vi realmente por qué salen las cosas tan bien allí, porque aparte de mucho talento, tiene muchos medios, ¿no? O sea, un marca... rodamos en un camping. Eh, y él, para marcar el ensayo con las actrices, ¿no? Era Saoirse Ronan y no recuerdo el nombre, la actriz de The End of the Fucking World. Bueno, la actriz la protagonista de esa serie, que es buenísima. Pues nada, estaban haciendo el ensayo y como que se despejó, todo el equipo despejó el camping para estar ellas dos con el director. Yo tenía que estar ahí porque también formaba parte de la escena, aunque no pintaba nada, pero ahí estaba al fondo. Y después ya llegó el director de fotografía, marcaron un poco la cosa técnica y tal, pusieron música de reggae y empezaron a montar, ¿no? Entonces era como todo el equipo ahí montando, tal, ahí. Entonces fue como, hostia, qué guay, qué poco estrés, ¿no? Qué poco estrés. Y creo que el estrés es el mal, ¿no? de un rodaje, ¿no? Porque al final la gente está nerviosa, las cosas se dicen mal, pues eso, pues al final las cosas se tensan, ¿no? Y creo que al final para todo, para cualquier cosa artística, la relajación, ¿no? Hasta cierto punto, pero es importante. Y tienes también otro acompañamiento, otra corto en este caso, ¿no? Anuncio spot con otro actor Ah, extranjero. con Peter Dinklage, sí. Sí. ¿Cómo fue verte ahí de repente, ¿no? Protagonizando con Tyrion Lannister Pues me hizo mucha ilusión conocerle, trabajar con él. Pero sobre todo lo que más ilusión me hizo fue que lo dirigiera Raúl Arévalo, ¿no? Porque de repente como llevó todo el rodaje a algo que podía ser como muy, ¿no? Como, bueno, una estrella internacional y tal. Y Raúl, pues es que es increíble Raúl. Y es buenísimo como director. Y entonces como que lo llevó todo a un sitio tan de a tierra que estuvimos súper a gusto y súper contentos, ¿no? Y Peter estuvo súper a gusto y bueno, al final no deja de ser una cosa publicitaria, pero sí que Raúl le dio como su magia, ¿no? Y le quiso ahí como dar y luego además estaba rodando con amigos, ¿no? Con Marcel Borràs, que nos conocemos desde chavales y
y con Ingrid García Johnson. Entonces fue como una cosa que no se, ¿sabes? No se llevó a este punto de tensión que hablábamos, ¿no? Y Peter estaba ahí a gusto y haciendo lo que teníamos que hacer y ya está, sí. Carlos Rey Emperador, yo creo que ejemplifica lo meticuloso que eres y lo riguroso que eres preparando los personajes, ¿no? Porque creo que llevabas un retrato ¿no? de Sí, Carlos bueno, V. bueno, los retratos los tenía un poco como referente en cada momento a dónde tenía que llegar. Era a lo que aferrarme no sé, había esa imagen, tengo que llegar ahí, ¿no? Y también lo físico me llevaba ahí. Entonces, claro, yo creo que es lo más difícil que he hecho. Un reto que yo creo que, bueno, yo confiaba en mí, pero pienso que confiaba menos de lo que confiaban los directores que me llamaron, ¿no? Y el equipo que me llamó de Diagonal. Porque, bueno, vieron claro algo que a priori podría generar dudas, ¿no? Porque yo tenía 24 años entonces y el personaje iba desde los 17 a los 58. A los 17 llegaba seguro, porque como te digo, sin barba, o sea, ahora mismo podría hacer también. Igual no tanto, igual no tanto. Igual no tanto, pero sí que parecía un, ¿sabes? Un nene. Pero claro, luego llegar a los 58, wow, entonces, bueno, fue confiar mucho también, confiar mucho en el arco, ¿no? Porque a veces eh, uno internamente sabe lo que está haciendo en cada momento, pero claro, pero puedes pecar de impaciencia, de, pues, hago un rey, aquí todavía no se está viendo el poderío que debería tener Carlos V, no, no, y hay como que recordarse que ya llegará, ¿no? Ya llegará el momento. Y entonces ahí hice un trabajo físico, bueno, importante porque físicamente yo me tenía que ver, me lo tenía que creer. Si no, no iba a poder hacerlo imaginar, ¿no? Y entonces los retratos están como muy enjuto, muy chupado. Y durante el proceso de la serie, fueron 7 meses, pues y me fui perdiendo peso para quedarme con la cara como... Porque no había mucho maquillaje. O sea, mucho maquillaje. Había un maquillaje increíble, pero no había mucho tiempo. Quiero decir, en el sentido de que una serie no te permite estar 4 horas antes de maquillaje. O sea, no había látex, no había prótesis. O sea, y hacían todo lo que podían hacer con el maquillaje propiamente dicho, ¿no? Pero sin prótesis ni ningún tipo de ficticio ni nada. Entonces, claro, perdí como 10 kilos en el proceso y también me sirvieron un poco para entrar en la cosa esta de la debilidad del personaje, ¿no? Cuando ya está al borde de la muerte y demás. Pero fue duro, claro, porque físicamente, o sea, fue mi primera vez haciendo eso, luego lo repetí un año después en los últimos de Filipinas, que también hice una bajada de peso, pues así muy considerable, de quedarme muy chupado, pero porque también lo pedía el guión, ¿no? Y es verdad que el personaje acababa teniendo un hijo que se hacía mayor y volvemos a mi amigo Marcel del corto, ¿no? Llaman a Marcel para hacer de Felipe II, Marcel me llama y me dice, tío, me han llamado para hacer de Felipe II y no te voy a poder decir papá, ¿sabes? Y dije, ya lo sé, ya, a ver cómo lo hacemos. Y esta cosa de la actuación, que es imaginar, ¿no? O sea, entrar en la convención, a veces la convención llega hasta donde llega, pero hay que estirarla y quedamos con Uriol Ferré en una cafetería aquí en Gran Vía y Marcelo y yo teníamos mucha confianza, nos queremos mucho y Uriol es un tipo estupendo y los tres hubo algo ahí de que nos lo creímos, como que jugamos a eso y entre que yo también físicamente, pues pelo para atrás, entradas, tal, no sé qué, un poquito de can, o sea, todo lo que tiene que ver, pero sí que jugamos a esta cosa de padre e hijo y estoy súper contento de haberlo logrado, ¿no? Y es verdad que cuando terminé la serie tenía unas ganas de acabar enormes. O sea, lo había pasado muy bien. Al final, además, el equipo se hizo una piña, o sea, fue una cosa. Pero recuerdo el final del personaje que muere el personaje diciendo, ay Jesús, y fue como lo último que dije. Y internamente es lo que estaba sintiendo, ¿sabes? Como... Y recuerdo ya, pues el día después era como, ¡fua! Como he vuelto a nacer, ¿no? Había algo de... Y pensé, nada más va a ser tan difícil como esto. O sea, no me va a llegar un proyecto tan difícil como esto. Y al final siempre llegan cosas que son un reto. O sea, al final parece que te relajas y dices, bueno, ya lo más difícil que podía hacer en mi vida ya lo he hecho. Y ahí me llevó 42 segundos. De hacer de manera estiarte, Maradona del waterpolo, y yo me ahogaba haciendo 2 largos, ¿sabes? Entonces ahí toca otra vez decir, bueno, puedo, fortaleza mental. Y esa fortaleza mental la aprendí también y la valoré de ese entrenamiento y entender la mente de un deportista, ¿no? De cómo es la mente manda. Si la mente te dice que no lo vas a hacer y entonces, pues bueno, pues llegan esos retos y luego llega Sorda también con pues eso, pues entrar en ese universo y la lengua de signos. Y a mí es lo que más me encanta.
O sea, es un poco redundante lo que más me encanta, pero es lo que más me gusta. Y entonces, muy contento de que de que me lleguen estas oportunidades de aprender y de transformarme, ¿no? De ser otro por un rato. ¿Quiénes son los cineastas de los que no te pierdes una cuando estrenan en el cine? Pues me gusta mucho Jacques Audiard. Jacques Audiard me ha chiflado desde siempre. Lo descubrí con Delatir mi corazón se ha parado. Y ahí también Romain Duris se convirtió como un referente de actor. Y me gusta mucho Fatih Akin también, que lo descubrí con Contra la pared, ¿no? Yo creo que también lo descubrí en una edad que todo es ¡ah! ¿Sabes? Y como que conecté mucho con eso, pero también hay mucha sensibilidad, ¿no? Detrás de cada personaje ¿no? que ponen ahí en la pantalla. Y bueno, y ahora pues en el momento en el que estamos, ¿no? A nivel español, pues me gusta mucho, me encantaría trabajar con Pilar Palomero, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas directoras y directores, ¿no? Pero bueno, de alguna forma he sentido como el trabajo de Pilar, ¿no? Como muy de cerca de alguna forma. No sé, yo cuando estrenó Las Niñas, yo fui jurado en Málaga, entonces vi ese estreno en Málaga. Y luego, con La Maternal, con Ángela, ¿no? Ahora Los Destellos. O sea, hay algo ahí que como en poco tiempo también, ¿no? Ha rodado cosas muy, muy potentes y muy seguidas. Es alguien como que estoy esperando, ¿no? Que va a ser lo próximo. Y luego a Lauda también. A Lauda me encanta. Me encanta y he tenido la oportunidad de trabajar con ella en la comedia romántica Eres tú. Y fue un gusto muy grande, ¿no? Sentir como de alguna manera todo el rato te está dando para que sumes, para que busques, ¿no? O sea, igual no es la metáfora más elevada, pero me sentía como un perrillo que le hacen juegos de olfato, ¿sabes? De repente busca esto, busca tal, ¿no? Y era eso, como muy conectada, ¿no? Con la secuencia, con lo que estamos contando y estamos contando eso, pero te puedes fijar en una cosa más, ¿no? O ahora, ¿no? Es como fíjate en esto y es muy estimulante, ¿no? Porque todo el rato te está dando material, ¿no? Y me sentí muy acompañado. Entonces, bueno, también lo que estamos viviendo, ¿no? Pues con la carrera de Lauda, que es muy estimulante, creo que para la profesión, para la industria y para el público. Vamos a abrir el turno de preguntas del público. Tenemos ya ahí una pregunta. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas. Yo soy parte del Club de Cine también en Madrid Sports Cine. Entonces, Álvaro, bueno, aparte de soy parte del club, yo estoy siguiendo de tu obra desde hace tiempo sobre el de Sexo de Los Ángeles hasta Ramón. Y el año pasado, en el parte del club que tenemos, hemos debatido, visionado tu peli de Ramón. Y hablaste hoy sobre La Máscara, que Mira, está. sí. Entonces, en la parte de la película, nos chocó tanto, nos ha caído mucho de emoción cuando hemos visto la película. Y me gustaría saber tu sensación, tu emoción en ese rodaje. Y creo que a ti te gusta más aventura también, haces más aventura de otros proyectos. Gracias. Qué bueno que hables de Ramón y Ramón, porque es una película a la que le tengo mucho cariño. Y respecto a La Máscara es muy fuerte porque sí, hay un momento pues casi como de constelación familiar, ¿no? Donde yo me pongo una máscara que significa mucho y es una imagen que contiene toda la película y es la imagen que me contaron, ¿no? Cuando me hablaron de la historia, luego me leí el guión, pero es de esas imágenes que visualizas y dices, yo quiero estar ahí, o sea, quiero hacer eso y ya solo por esa imagen faro a la que va la película, quiero hacerla, ¿no? Y luego además, que era un rodaje en Perú, ¿no? Es una coproducción. Y bueno, pues esto, si estamos hablando un poco de las películas de mi vida, te puedo decir que ha sido de los rodajes de mi vida, ¿no? Ha sido reciente, pero sí que he tenido como, conectando con la idea de aventura, he tenido 2 oportunidades de rodar fuera, ¿no? Más allá de rodar
pues lo que decíamos de la peli de Hannah o otras cosas que he podido rodar unos días fuera, pero de vivir una experiencia de tiempo fuera. Fue rodando en Colombia una serie hace años que se llama El corazón del océano, muy joven, con 20 años y tal, que fue una experiencia increíble donde bueno, para mí, o sea, descubrí muchas cosas de mí mismo y fue alucinante y conecté mucho, ¿no? Con otra cultura y con la manera con la que trabajan. Y me ha pasado con Ramón y Ramón, porque me he encontrado con un equipo humano brutal. No se rueda tanto en Perú, es una industria pequeña, entonces le dan mucho valor a cada rodaje que hacen, ¿no? Y son equipos que están muy rodados, ¿no? Porque al final trabajan conjuntamente muchas veces y hay como mucha delicadeza, ¿no? A la hora de hacer las cosas. Y por ejemplo el inicio de rodaje es muy especial, se hace no solo en Perú sino en otros países de Latinoamérica, se hace lo que se llama un pago a la tierra, que es pedirle permiso a la tierra donde vas a rodar, ¿no? Y eso de alguna forma es un ritual que une mucho al equipo, ¿no? Pues todavía no es el amanecer y se dicen unas palabras, se entierra un mensaje, ¿no? En la tierra, incluso si quieres te cortan un cachito de pelo, ¿no? Todo el mundo se corta un cachito de pelo y lo ponen como en un paquetito y lo entierran, lo riegan, ¿no? Y hay algo ahí como que ya se establece esa comunidad que tiene que ser un rodaje, ¿no? Y un equipo. Y luego me encontré un equipo humano increíble, ¿no? Pues, tanto Salvador del Solar, el director, Miguel Valladares, el productor y mi compañero, que es el protagonista, que es Manuel Soriano, que se ha convertido en un hermano. Y esto es de las grandes fortunas de esta profesión, ¿no? Que conectas tanto a un nivel personal en momentos donde también pues como que te abres, ¿no? Te dejas ver, ¿no? Como cuesta más en la vida, ¿no? En la vida real, en el sentido de como en otro tipo de contextos. Pero claro, en escena hay algo que, aunque sea en escena, pero como que te tienes que abrir, ¿no? Y eso de alguna forma luego también te lo llevas a la vida, ¿no? Es como si has conectado, y entonces pues me llevó un gran amigo de ese rodaje y una gran experiencia. Sí. Y ese rodaje me sirvió para una cosa que conecta con Sorda, que es que yo venía a hacer la película de S'mores and Me, que me había adelgazado también, no tanto como antes, pero también el personaje lo requería y demás. Y luego en Sorda, con Eva siempre habíamos imaginado como lo que hablábamos del peso, ¿no? Que también físicamente fuera más contundente, ¿no? Como más ancho, ¿no? Más... Y claro, pues y estaba así como muy flaco de la primera película, me fui a Perú, me puse las botas y aparte con la sensación de, es como increíble, entonces claro, la sensación de estoy currando, ¿sabes? Estoy currando. Y ya luego llegué a Murcia y seguí con las marineras, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues es uno de los rodajes de mi vida, sí. ¿Alguien más se anima? ¿Otra pregunta por ahí? No sé si me estoy enrollando mucho en las respuestas, pero bueno, me cortáis, ¿eh? Bueno, yo también me escondí un club de cine de Fuenlabrada, que ya tuve el placer de conocerte cuando presentaste Hemos Rami en los cines de Qué guay, Princesa. mira. Qué bueno. Y nada, enhorabuena por el Goya y enhorabuena por el Goya de Ángela, o sea, por la nominación, perdón. Sí, sí. Que yo sinceramente espero que se lo lleve ella para que te lo agradezca a ti, que Mira, creo pues que se lo bien, merece. pues sí. Y nada, tengo varias preguntas. La primera es, ¿coincidiste con Nadia de Santiago en Punta Escarlata? ¿Ah, sí? Y volvisteis a encontraros en el tiempo que te doy, maravilloso por cierto. Ujú. ¿Cómo fue ese reencuentro después de tantos años? Y si te has planteado alguna vez dirigir, has dicho que has hecho cortos, o sea, Álvaro Cervantes va a dirigir algo o va a coincidir con su hermana en algo, por favor. Qué buenas preguntas. No, de verdad, qué bien que menciones El tiempo que te doy, porque es una serie que me encanta, a la que le tengo mucho cariño y estoy súper agradecido de que me invitaran a formar parte. Y me hizo mucha ilusión además que es co-creada por Nadia, ¿no? Con la que también pues trabajé en esa serie, éramos muy chinorris y nos llevamos muy bien, conectamos y fue muy bonito de alguna forma en su propio proyecto, ¿no? Protagonizado por ella, pues que me invitara para ese personaje tan bonito. Pues ese rodaje fue una maravilla porque está ahí el alma de Nadia y Inés Pintor y Pablo Santidrián, que son maravillosos, que son súper sensibles. Entonces armaron... Es verdad que eran tiempos de COVID, iba a decir post, pero como la cosa se alargó bastante,
pues bueno, pues estábamos un poco en ese ¿no? En la cosa de los protocolos, y aún así fue muy dulce todo el proceso, ¿no? Y es una serie que siento que me ha dado mucho después, como que se ha visto fuera, como que siento que es un proyecto autoral, como que está perdurando en el tiempo, que es una serie que creo que igual hay personas que no han visto, pero en un momento dado de su vida la verán, o que ya han visto, pero la recuperan, ¿no? Y he leído comentarios, o me han dicho, de personas que la han visto varias veces, ¿no? Acompañando un momento particular de su vida. Me parece, vamos, lo mejor que le puedes pedir, ¿no? A una obra artística, en este caso una serie, ¿no? Respecto a lo de dirigir, bueno, como te decía, hay un punto que en la cosa de contar historias y todo lo que tenga que ver con la imagen me encanta, me llama, pero es verdad que si pasa va a ser porque haya una historia que me posea y que tenga mucha necesidad de contar. Por ahora, igual dentro de unos años digo, bueno, yo quiero dirigir y no tengo por qué encontrar algo que me atraviese por completo, pero ahora sí que le tengo mucho respeto a la dirección, muchísimo también a la escritura. Creo que es un oficio muy difícil, tanto lo que es la preparación, o sea, el encontrar lo que quieres contar, cómo lo quieres contar, pero luego la cosa ya ejecutiva de estar en un rodaje y gestionar todo eso, creo que es un mundo y yo siento que, pues eso, que quiero explorar todavía mucho y de manera más profunda la interpretación y seguir como ese camino que estoy haciendo, y si tiene que llegar, llegará. Respecto a Ángela, pues también tenemos ganas de trabajar juntos y bueno, también esperemos que llegue con un proyecto que también como que nos convoque de una forma pues comprometida, de que realmente tenga sentido y nos apetezca mucho, ¿no? Pues eso, pues también trabajar juntos, ¿no? O sea, trabajar juntos tenemos muchas ganas, pero que de alguna forma como que sea el proyecto, ¿no? Que nos junte. ¿Quién se anima con una última pregunta por ahí? Hola. ¿Qué tal? Mira, yo te conocí en la serie Carlos I Emperador, que me encantó. Y entonces te quiero preguntar cómo fue rodar en un lugar mágico como la Alhambra de Granada. Gracias. Qué guay. Fue increíble, como te puedes imaginar. Fue otro regalo. Es que parece que todo el rato estamos actores y actrices hablando de regalos, ¿no? Y tal. Pero es que te abran la Alhambra a primera hora de la mañana sin nadie es un regalo. O sea, no lo puedo decirlo de otra forma. Y claro, teníamos que rodar muy poco tiempo, ¿no? Antes de la apertura oficial de público. Y yo tuve una flipada que, bueno, que realmente la entiendo, pero luego pues se agota muy rápido, que es que yo quería que cuando viera la Alhambra lo captara la cámara. Como que de alguna forma, el momento en el que el personaje la ve por primera vez, quería que fuera mi primera vez también, ¿no? A ver si se veía algo. Luego no creo que tampoco. pero entonces estuve como, llegué a la Alhambra como con los ojos cerrados. Entonces estuve como aguantando el momento de tal, hasta que ya, pues acción y fue, ¿no? Claro, eso dura una toma, luego ya, ¿sabes? Sí. Pero sí. Y bueno, y luego tiene la otra cara, ¿no? De la serie, que es Yuste, que también eso fue un viaje. O sea, el momento de la muerte en Yuste, saber que era donde Carlos había muerto allí. Wow, o sea, yo volví. Eso lo rodamos justo antes. No, la escena de la muerte no la rodamos en Yuste, la rodamos en plató aquí. Entonces hicimos como los exteriores en Yuste antes de volver y terminar. Y además en Yuste tuve un momento que quise como darme una vuelta por ahí, y ahí no estaba cerrado todo el monasterio, solo para nosotros, y había visitas guiadas, y en un momento me pillaron ahí como vestido con el bastón y tal, y dije, hostia, esto es un extra, es un bonus track de la ruta. Pero lo que sí me pasó es que volví muy flipado, o sea, muy flipado, como poseído por el... No literalmente, pero como muy conectado con el personaje, con lo que había vivido y tal. Entonces, claro, en el set aquí en Madrid, ¿no? Era como que, ¡guau! Estaba... O sea, que me la había traído, ¿sabes? Internamente me la había traído. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el mes que viene en otro capítulo de Mi Vida en Películas y 1000 millones de gracias, Álvaro. Mucha suerte el 28 de febrero. Gracias. Muchas gracias.